Pero bueno, el tema es que los años pasaron, 10 años más tarde estamos en el capítulo 16, que veíamos el jueves pasado, y ya no son 75, son 85. Su esposa ya no tiene 65, tiene 75, sigue estéril, y son 10 años de esperar, y el hijo no llega. ¿Cómo será? ¿Cómo no será? ¿Cómo vamos a hacer? Todas las preguntas que nos hacemos nosotros cuando la cosa se prolonga. Es uno de los estados más difíciles para el ser humano, esperar. Es de lo más difícil, y los cristianos no somos la excepción. Nos cuesta mucho, en general, al ser humano esperar. Somos impacientes, algunos somos demasiado ansiosos, pero más en esta situación, cuando la situación no es favorable y vos ves que el tiempo pasa y se va haciendo tarde. Entonces, en el capítulo anterior vimos que ellos tomaron una decisión como si nosotros dijésemos ahora, bueno, ya que el hijo no viene, pasaron 10 años, mucho tiempo, adoptemos un hijo. Pero Dios le dijo que va a ser un hijo suyo. Entonces, ¿qué pensaron? Como en esa época había esclavos y esclavas, era común, le dijo a su esposa, mira, mi sierva, Agar, joven, una mujer joven, tener relaciones con ella, y ese hijo va a ser nuestro. Bueno, vimos el jueves pasado el problema de querer ayudar a Dios cuando Dios hace una promesa y el tiempo pasa. Decíamos el otro día que de esta impaciencia nació Ismael. Le nació un hijo a los 86 años, al año la chica quedó embarazada enseguida, tuvo un hijo, Ismael. Bueno, ¿cuál es el problema? Que de Ismael descienden todas las naciones árabes que hasta el día de hoy se pelean con los judíos. Todas las naciones árabes descienden de Ismael. Y decíamos el otro día, ¿quién no tiene un Ismael en su ropero, como se dice ahora, no? O dice, bueno, cada uno tiene un muerto en el ropero. ¿Quién no tiene un Ismael en su vida? Un fruto de la impaciencia, algo que Dios dijo que iba a hacer. Vimos que el tiempo pasaba. Bueno, puede ser la pareja en el matrimonio, puede ser un trabajo, Dios no lo envía, y si no lo envía me lo busco. La voluntad de Dios siempre es providencial. Acordate esto, la voluntad de Dios es providencial. ¿Qué significa? Viene a nosotros. Viene a nosotros. No es que vamos nosotros a ella. Viene a nosotros. Nosotros estamos ocupados, estamos esperando, pero cuando Dios manda, Dios envía. Dios no había enviado el Hijo por esta vía natural. Ellos buscan esta manera. Pero te vuelvo a decir, ponete en los zapatos de una persona de 85 años, una mujer de 75, estéril, el tiempo pasa, 85 podés morir en cualquier momento, si bien antes se vivía un poco más, pero lo podemos condenar y algunos de nosotros por mucho menos hemos tomado alguna mala decisión, le hemos querido dar una mano al Señor y las cosas se complicaron. Algunos se casó mal, se casó con la persona equivocada, otro hizo un pésimo negocio, otro compró pésimamente mal. Yo les conté de un auto que me compré, que le puse de nombre Ismael, porque fue el fruto de la impaciencia, lo vi, lo quería, yo era muy jovencito en todo, en la fe, en la vida, y tenía la plata y voy y me lo compro. Siempre digo que menos los vidrios le cambié todo estaba fundido, el coche estaba arruinadísimo, y eso fue como una vacuna. Me sirvió para toda la vida. De ahí en más, me dolió tanto, no solo por lo económico, sino por ver el error que había cometido, de no orar, de no esperar. Señor, bueno, necesitaría un vehículo, si vos lo provees, estar esperando. Tenía la plata, agarré, fui, lo compré, encima yo de mecánica no entiendo nada, me subí, lo puse en marcha, me lo llevé, y era todo un problema. Bueno, el auto después se cambió, quedó en el pasado, la lección quedó aprendida, pero de ahí puede quedar un matrimonio fuera de la voluntad de Dios, te casaste con la persona equivocada, es lo peor que te puede pasar en la vida. Hay un trabajo que lo necesitaba y la necesidad, como se dice, tiene cara de hereje. Entonces agarré ese trabajo que pues no me conviene tanto, que no está tan claro, pero bueno, lo necesito. Hermano, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que le pidamos, dice el texto. Nosotros sabemos estas cosas, la mayoría de nosotros que ya tenemos unos años las sabemos bien, pero cuando viene la hora de esperar, cuesta mucho, y más cuando la cosa se va poniendo desfavorable. Así que, ¿cuál es el contexto del capítulo 17? Una promesa a los 75, 10 años no viene, ellos le dan una mano, y de esa mano todas las naciones árabes que se han hecho ríos de sangre con el pueblo judío, hasta el día de hoy.
Medio Oriente es un polvorín, se pelean los hijos de Ismael con los hijos de Isaac, que es el que vamos a ver hoy, que era el hijo de la promesa, que Dios le había prometido que le iba a tener un hijo, lo que no le dijo es cuándo. Quiero decir algo con respecto a las promesas, trata de atenderme lo mejor que puedas, porque a veces nos equivocamos los cristianos en esto. ¿Cómo funciona esto de las promesas de Dios? Dios cumple lo que promete, lo que estábamos escuchando hoy, lo hemos comprobado en la vida, muchos de nosotros, cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Dios no es hombre para que mienta, dice la misma Biblia. Por lo tanto, ¿cómo funciona el tema de las promesas? Hay promesas que son generales, son para todo el pueblo de Dios. Cualquiera de nosotros las puede apropiar. ¿Cuáles son? El Señor es mi pastor, bueno, no me va a faltar nada. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios a todos los cristianos. A todo el pueblo de Dios no nos va a faltar. Hay un montón de textos que hablan de lo mismo. La promesa de cuidarnos, el Señor nos cuida, y bueno, si no, no saldríamos a la calle, hay gente que sale armada a la calle, un montón, pero ¿y quién lo cuide? Nosotros confiamos que el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si nos llegase a pasar algo es porque Dios lo permitió, si no, contra nosotros no puede pasar absolutamente nada. Son promesas generales. Y obviamente la promesa de la vida eterna, que nos hizo el Señor Jesús, que todo aquel que en Él creyere tiene vida eterna. Es una promesa general, es para todo aquel que lo cree y arrepentido de sus pecados, le ha pedido perdón y confía, tiene vida eterna. ¿Y cuándo lo vamos a comprobar? Lo vamos a comprobar en el momento que estemos con el Señor. Ahí va a ser cumplida la promesa, tanto porque el Señor nos llame y lo veamos cara a cara, o porque nos venga a buscar y ese día la promesa se cumplió para todos. ¿Se entiende? Estas son promesas generales. Todos las podemos apropiar. De provisión de Dios, de que nada falta a los que le temen. Pero hay promesas que son personales. Y acá es donde no hay que equivocarse. Muchas veces hay hermanos que dicen, bueno, ahí al carcelero de Filipos le dijo, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y bueno, y yo creo esto y como lo creo, toda mi familia va a ser del Señor. Bueno, si el Señor te lo dijo, sí. Si no, la promesa es para el carcelero de Filipos. A veces se entiende esto. Promesas generales, todos esperamos, todos confiamos, la salvación, la provisión, el cuidado, muchas. Después hay promesas que son personales. Acá Dios le habló a Abraham personalmente. Apareció y le habló, lo cual es una cosa maravillosa. También le apareció al apóstol Pablo. Varios personajes bíblicos tuvieron un encuentro. Los profetas dicen, vino palabra de Jehová a Jeremías, a Isaías. Le habló. No es que lo soñó, le habló. ¿Y cómo es que Dios nos puede hablar a nosotros? Dios nos puede hablar a nosotros en los momentos de oración, de intimidad con el Señor, trayendo tal vez algún pasaje de su palabra que nosotros conocemos y clavándolo en medio de nuestro corazón. Es una convicción profunda. No se borra con el tiempo, no te la olvidás nunca más. Yo en los 42 años que llevo de cristiano, por la gracia de Dios, tengo cerca de casi 8 promesas que Dios me hizo a mí. A otros le hizo otra, porque Dios tiene un plan para cada uno, que es distinto. Entonces, ¿qué son esas promesas personales? Promesas que estando en oración, en dependencia de Dios, leyendo la palabra de Dios, no pensando en eso, ese pasaje se apoderó de nuestra vida y no lo olvidamos nunca más, nunca más. Pero eso es personal, no significa que al otro le va a pasar lo mismo. Por eso que a veces no hay que confundir una promesa de Dios con un deseo mío ferviente. Bueno, yo quiero tener, qué sé yo, el último auto. Bueno, es algo que quiero yo, pero no sé si Dios piensa lo mismo que yo, o yo quiero tener tal o cual cosa. Son deseos personales. Está bien, y los podemos presentar delante de Él si son honestos. Pero otra cosa es cuando Dios nos promete algo a través de algún texto de su palabra. Esto es puntual, no te lo vas a olvidar nunca. Ya te digo, pasaron 4 décadas de las primeras que fueron llegando a mi vida. Y algunas se fueron cumpliendo, y otras que tienen que ver con mi vejez todavía faltan. Son cosas que Dios me ha dicho. Esto no es mística, esto lo dice cualquier cristiano que caminó varios años con el Señor, promesas personales. Entonces, a Abraham le hicieron una promesa personal. Vas a tener una descendencia.
soy viejo. ¿Quién te lo dijo? Dios te lo dijo. Pasaron 10 años. Vaya a saber qué habrá pensado. El tiempo se termina, se tomó esta decisión. Todo un problema, como nos pasa cuando nosotros nos procuramos cosas porque, bueno, el tiempo se va pasando y esto hay que solucionarlo de alguna manera. En el capítulo 17 quiero que leas conmigo el primer versículo. Nos va a decir de vuelta la edad que tiene Abraham. Capítulo 17 de Génesis, verso 1, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios apareció a los 75, hubo silencio en los 85, Dios no habló, resolvió él en conjunto con su señora, era una alternativa, le dábamos una mano, ya lo arreglamos, Dios está tardando, y Dios volvió a hablar a los 99. Pasaron 24 años, que no es de los 20 a los 44. Una cosa es esperar de los 20 a los 44 y otra cosa es esperar de los 70 en adelante, cuando decís humanamente, los seres humanos vivimos 80, 90, algunos llegará a 100, pero eso es un milagro. Entonces cuando el tiempo se acorta, no es lo mismo esperar a los 70 que esperar a los 20, una promesa. ¿Por qué? Porque humanamente, aunque no podemos morir a los 22, pero humanamente, como quien dice, tenemos carretel. El tema es cuando ya sos grande, el tema es cuando la situación ya está hasta el borde, tenemos el agua acá, con alguna situación, y seguir esperando con el agua acá es complicado. En el Salmo 40 dice, Dios mío, no te tardes. Así termina el Salmo de un hombre que estuvo en el pozo y que Dios lo sacó del pozo, pero él dice, pacientemente esperé a Dios. Y él oyó mi clamor y mandó a sacarme del pozo de la desesperación. Pero ¿cuánto tiempo habrá estado en un pozo? Enterrado a veces en el barro, hasta acá. Y vos ves que el sol sale, la sombra va pasando y es de noche. En estos días leí que rescataron a un náufrago con su perro, 3 meses en el mar. Náufrago, 3 veces en el mar. Seguro que ese hombre perdió la esperanza de conservar la vida. Es un milagro que sobrevivió 3 veces en el mar con el perro. Lo rescataron ahora en estos días. Ya no habría perdido la esperanza. El apóstol Pablo dice, tuvimos tal tribulación en Asia, tantos problemas, que perdimos la esperanza de conservar la vida. Dice Pablo, qué sé yo, las cosas se estaban poniendo de tal manera que pensaron que, bueno, tal vez el Señor lo permita y me llame y nos maten, y es la voluntad de Dios. Hace poco mataron en Uganda 40 cristianos a palazos. A veces es así. Juan el Bautista era un siervo de Dios, gigante, sin embargo murió muy joven por el capricho de una chiquita que pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y era un siervo de Dios. La muerte también es una opción. O la enfermedad es una opción. Señor, curame. Y hay que ver si es la voluntad de Dios. A lo mejor esa enfermedad está produciendo en mí algo que él está buscando que no se compra en la farmacia. Bueno, no conocemos, pero cuesta mucho esperar. ¿Cuándo vuelve a hablar Dios? 24 años después. Era Abraham de 99 años cuando Dios apareció y le dijo, andá delante de mí y sé perfecto. Como diciendo, hace 24 años que no hablamos, pero lo de Ismael ya lo sé, porque Dios sabe todas las cosas. Sin embargo, Dios, que es bueno, aparece en el tiempo y cumple su promesa que le había hecho a los 75, pero 24 años después. Dice el Nuevo Testamento que él consideró su cuerpo ya casi muerto. Muchas veces en la experiencia cristiana, algunas promesas, algunos socorros de Dios llegan en la última hora. Cuando pensamos que, bueno, que ya humanamente 99 y 89, encima es estéril, bueno, ya realmente no queda en qué confiar, porque mientras nosotros tenemos algunas posibilidades, confiamos en las posibilidades. Y Dios espera a veces que se caiga hasta la última posibilidad para que no te quede ninguna duda de que el que te salvó fue Él. Porque si no, bueno, no, lo que pasa es que mi papá me dio una mano, bueno, no, lo que pasa es que lo puedo usar. Pero a veces permite que se caiga hasta la última ficha y uno se encuentre solo ante la situación y diga,
Ya está. Perdimos la esperanza de conservar la vida, dijo el apóstol Pablo. La hermana de Lázaro, el Señor se demoró 3 días más donde estaba, le mandó a avisar con tiempo que el hermano estaba enfermo, el Señor se queda 3 días más y Lázaro se murió. Y cuando aparece el Señor por Betania, dice, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Sí, seguramente. Pero Dios, más que curarlo, pensaba resucitarlo. Pero eso lo sabemos nosotros hoy, 2000 años después. En el momento Lázaro se muere, mira que se muere, mira que se murió. Y 3 años y ya da olor nauseabundo. Sin embargo, el Señor dijo, corran la piedra, Lázaro, afuera. Y el que estaba en la sepultura salió con las vendas, como se le ponía en su momento. El Señor mandó que le ayudasen con las vendas y lo dejó ir. Pero es muy difícil, hermano, creer al borde del precipicio. Es muy difícil ya cuando no quedan esperanzas. Este hombre consideró su cuerpo ya casi muerto y dice que no se debilitó en la fe, que igualmente creyó en esperanza contra esperanza, cuando no había, lo creyó. Y Dios cumple su promesa. Bien, verso 3, leemos el 1, perdón, leemos el 2 y el 3. Pondré mi pacto entre mí y ti, es al revés, ¿no? No entre vos y yo. Entre yo y vos, dice Dios. Pondré mi pacto entre yo y vos. Dios siempre va primero, no va segundo. Si lo hacemos los hombres queda mal. Si yo te dijese, mira, esto es entre yo y vos, es entre vos y yo. Las cosas de Dios son al revés. Primero entra Él. Este es mi pacto entre yo y vos. Pondré mi pacto y te multiplicaré en gran manera, a un hombre prácticamente muerto, 100 años. Entonces Abraham se postró sobre su rostro en el piso y habló Dios con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham. De padre enaltecido a padre de multitud. Le cambió el nombre. Abraham. H-A-M. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Y reyes saldrán de ti, de tu descendencia. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia, después de que vos ya no estés, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¡Qué promesa! 99 años, murió años más tarde, Abraham igual, ¿no? 99 años, pues si ya se hizo de noche, ya acá nos salimos y Dios aparece. Este es mi pacto que yo voy a hacer con vos. Vos vas a ser padre de una muchedumbre. Lo tenía Ismael, 13 años tenía Ismael, el que tuvo por apurarse, 13. La multitud, una multitud, reyes van a salir de vos, que ahí desciende el rey David, todos los reyes de Israel descienden de Abraham. Y esta tierra, todo Canaán va a ser tuyo y de tu descendencia, para siempre. ¿Te imaginas que Dios te haga una promesa así? Que te diga, mira, en el lugar que estás, este lugar va a ser tuyo y de tu descendencia para siempre. Y te digo más, yo voy a ser el Dios de ellos. Impresionante. Porque Dios le apareció, está hablando con Dios. No es que está leyendo la Biblia y un texto atrapó su corazón como hace con nosotros. Él estaba hablando personalmente, no con Dios en plenitud, ¿no? Posiblemente escuchó una voz, nadie vio a Dios jamás y vivió, dice la Biblia. Hay una majestad tal que cualquiera de nosotros caería muerto delante de Él, no se puede estar. Pero esta es la promesa. ¿Cómo funcionan las promesas? Algunas son generales, otras son personales. Hay cosas que tal vez Dios te dijo a vos, la tenés guardada en tu corazón, no se te olvida, no se te apaga, pasan los años, pasan las décadas, siguen así. Y algunas tardan muchos años en cumplirse. Algunas son prontas, otras son de mediano plazo y otras son de largo plazo. Pero si Dios lo puso en tu corazón y vos lo tenés marcado en tu Biblia con el día
en que eso tomó tu corazón, que tal vez no es lo que vos más querías, porque tu deseo o mi deseo es otra cosa, en algún momento, acá pasaron 24 años, la promesa se cumple. Otro tema que le dice el Señor a Abraham. Verso 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham. Qué privilegio, ¿no? Que Dios te hable. 2 veces. 24 años, silencio. Ahora le habla 2 veces. La primera, una multitud, toda la tierra va a ser tuya, de tu multitud, yo voy a ser el Dios de ellos. ¿Qué le dice después? Dijo de nuevo Dios a Abraham. En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después que vos no estés. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto que hay entre mí y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje debe ser circuncidado, el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne, por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, aquel que no se circuncidó, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Bueno, toda la tierra va a ser tuya, yo voy a ser el Dios de tu descendencia. Pero te digo otra cosa, todo varón tiene que circuncidar su prepucio. Bueno, entiendo que todos tenemos idea de qué estamos hablando, ¿no? Es algo que el judío observa hasta el día de hoy. ¿Cuándo se practica? En el 8º día. El Señor Jesús fue llevado y en el 8º día se corta el prepucio del miembro viril y no solamente los judíos, algunas otras naciones también lo practicaban, la circuncisión, y hay gente que hoy en día lo hace también por distintos motivos. En este motivo era una señal del pacto que Dios había hecho con ellos, que le iba a quedar marcado en la carne a todo varón. No tenía vuelta atrás. Cortaban el prepucio, listo. Se sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿Cuándo se circuncida? En el 8º día. Porque la reproducción celular en ese momento es altísima y el chico ni lo siente. Es un cortecito que saca ese pedacito de piel y ya está. Esa es la señal del pacto. Todo varón tiene que tener esta señal del pacto, todo varón judío. Vuelvo a decir, se hace hasta el día de hoy. Hacerlo de grande es muy doloroso. Hoy hay medios, hay calmantes, analgésicos, pero hay una historia bíblica que dice que en el 3er día, de un pueblo que se había circuncidado ya de grande, en el mayor dolor fueron atacados por los judíos. Otra historia. ¿Cuándo se hace? En el 8º día. Parece una cosa terrible. El chico prácticamente ni lo siente, ¿no? A las nenas le perforan la oreja, le ponen el arito. Yo no me atrevería a tocarle la orejita, sin embargo, se atraviesa y se ponen los aritos. Son costumbres. En este caso iba a ser una señal de un pacto que Dios hizo con ellos. Pero no mucho más tarde se transformó en una señal de orgullo. Y ellos decían, nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos el pueblo de Dios, tenemos la marca en nuestro cuerpo, una marca externa. Pero Dios les empieza a aclarar a través de todos los profetas que la circuncisión verdadera era del corazón, si no, no sirve de nada. No sirve de nada. Vuelvo a decir, hay naciones que observan hasta el día de hoy la circuncisión, no son del pueblo de Dios. Hay personas que lo hacen por motivos higiénicos también. En aquel tiempo más, falta de agua, falta de limpieza, tantas cosas, era una medida preventiva. Pero Dios lo dio como señal. Con los años esto devino en una señal de orgullo, de desprecio. ¿Cómo se llamaba a los que no eran judíos? Incircuncisos. El mismo rey David, cuando enfrentó a Goliat, ese gigante filisteo, dijo, yo le voy a enseñar a este incircunciso a no meterse con los escuadrones de Dios. Una cosa así. Todo el que no era judío era un incircunciso y era despreciado. Despreciado.
Y en los tiempos del Nuevo Testamento esto todavía se seguía observando mucho. Timoteo fue un excelente colaborador de Pablo, pero era hijo de madre judía y de padre griego, por lo tanto no estaba circuncidado. Y si los judíos se llegaban a enterar, Pablo sí estaba circuncidado, era judío, que entró un incircunciso al templo, bueno, ahí se armaba algo terrible. Entonces, para franquear estos problemas, le pido a Timoteo que de grande se circuncide, para que no haya problemas, para que vean que Timoteo también guardaba la ley, que su madre era judía. Entonces, llegó a ser un problema muy grande y una señal de desprecio. Hermanos, la circuncisión es la del corazón. Casi todas las cartas de Pablo están explicando este tema. En el Señor Jesús ya no hay griego ni judío, esclavo, libre, somos todos iguales. Por eso los cristianos no observamos la circuncisión. No se observa hasta el día de hoy. Muchos hermanos judíos cristianos lo hacen como una tradición, pero no tiene que ver con la salvación. Para los judíos, el que no estaba circuncidado no pertenecía al pueblo de Dios. Listo. Y Dios dice, la circuncisión verdadera es la del corazón. ¿Qué es circuncidar el corazón? Dejar atrás las cosas que son, como dice la Biblia, de la carne, de esta humanidad, haberlas dejado de lado. Josué capítulo 5, un libro histórico maravilloso, el libro de las conquistas, el pueblo sale del desierto después de 40 años, con Josué, a la tierra prometida. Finalmente llegó a la tierra prometida. ¿Cuál es el problema? Que los que nacieron en el desierto durante 40 años no están circuncidados. Entonces Dios en el capítulo 5 le dice, hazte cuchillos afilados. Hazte cuchillos, herramientas muy rudimentarias. Hoy se hace con un bisturí, láser, qué sé yo, nada. En ese tiempo, cuchillos afilados. Y circuncidá a todos los que nacieron en el desierto, porque es la señal del pacto. ¿Qué significa esto de la circuncisión para nosotros? Cortarla con la carne, hermano, eso es lo que significa. Poner un corte entre la vida pasada y la presente. Eso es circuncidar el corazón. Sacar del corazón lo que está mal, dejarlo. Dice la palabra de Dios, si alguno robaba, no robe más, trabaje. Tiene que haber un cambio. Si vos realmente sos del Señor y tuviste una experiencia de entrega a Jesucristo por la fe, en arrepentimiento, tiene que haber un cambio y hay cosas que hay que dejarlas, hay que cortarlas. La circuncisión es una figura de algo que no se puede pegar con la gotita. Ya está, lo digo así para que se entienda. Se cortó. Y es un corte que es un segundo. Cortó, listo. Y eso ya no pertenece al cuerpo. Es un pedazo de piel, se echa a perder. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros los cristianos? ¿Circuncidamos los varones? No tiene sentido. Sí el corazón. ¿Y cómo se corta? Se corta de una, hermano, no lo cortan de a poquito. Cuando se circuncida es menos de un segundo. Es un corte en el chiquito, pasa rápido. ¿Y cómo tenemos que cortar nosotros con la cosa de la vida vieja? De la misma manera. Implorarle al Señor, Señor, dame la gracia de poder dejar atrás esto. Puede ser un vicio, puede ser el cigarrillo, no significa que porque fumás no vas a ir al cielo. Los médicos te dicen que no fumes porque te va a hacer mal. Puede ser el alcohol, pero hay que cortarla. Hoy los chicos dicen cortala, con esto cortala. ¿Y qué es la circuncisión? Cortarla para nosotros con cosas que hacen mal a nuestra vida, que tienen que ver con la vida pasada. Tiene que haber un cambio. ¿Y cómo se corta con esto? Y hermano, se corta de una sola vez, como se circuncida. Es una vez y listo. Cuando yo era joven había algunos amigos y conocido gente a lo largo que quería dejar de fumar. Entonces empezaba a hacer un montón de cosas. Escondía el paquete de cigarrillos, lo ponía arriba del ropero, no compraba pero pedía. Entonces dije, vos no dejaste de fumar, dejaste de comprar, que es distinto. Montón de cosas. Es muy difícil dejar un vicio, tanto sea el tabaco, el alcohol, la droga. Pero la gracia, el favor de Dios puede hacer en tu vida o en la mía que cortes ese vicio en el nombre del Señor Jesús de una vez y para siempre. Es posible. Yo me convertí a los 22 años, sé lo que te estoy diciendo. Comenzar una vida en santidad. Yo venía de una vida desordenada en todo sentido.
comenzar una vida en santidad siendo un joven de 22 años soltero, no era fácil, pero había que cortarla. Y en esa época no había teléfonos celulares con agenda, ¿qué había? Y alguno que tiene mi edad se va a acordar. Teníamos los varones una agenda, la agendita, y en la agendita teníamos todos los nombres de las chicas y de algunos amigos. Pero principalmente de algunas chicas que habíamos conocido, no éramos del Señor. Y personalmente viví la experiencia de prender un fueguito en la parrilla y poner la libretita así y ver cómo se quema. Porque si no, algún día iba a agarrar y iba a llamar. Era casi seguro. Se corta de una vez, querido. No estés yendo y viniendo. Con el pecado no se juega. ¿Vos realmente lo querés cortar? Pues ese es otro tema. Hay que ver si realmente lo queremos cortar. A veces decimos no puedo, no quiero. Hay que ser sinceros. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos. No, yo no puedo porque... No podés o no querés. Si vos querés, y si yo quiero, lo deseo de corazón, Dios quiere también. Y me va a dar el poder y la gracia para quemar la libretita, para dejar lo que tenga que dejar, en el nombre del Señor Jesucristo, con oración, pidiéndole oración a algunos amigos cristianos, hermanos, ora por mí, porque tengo que dejar esto. Compañías que te hacen mal, hay compañías que hacen mal. Hoy sos del Señor. Y bueno, ya hay gente que no tenés que frecuentar, porque lo más probable es que te arrastre a la vida que tenías antes. Entonces hay que cortarla. Ya no aparezcas por los lugares donde aparecías. Cambia de amistades. Y no sé si tu problema hoy es el teléfono. Y a lo mejor hay que cortar redes sociales. Hay mucha gente que tuvo problemas con las redes sociales. Cuando empezó Facebook, allá por algunos años, en Inglaterra habían registrado un 20% más de divorcios. Porque la gente empezaba a buscar el compañerito del colegio primario y él buscaba la compañerita del colegio secundario y así aumentó 20% los divorcios cuando surgió Facebook, lo primero. A veces hay que cortarla con las redes sociales, hay que cortarla con la computadora. Hoy los chicos lo podés tener entretenido horas. Te lo deja estúpido, pero te lo entretiene. Yo tengo un nietito y los padres con buen criterio se lo sacaron, es un ratito ahora, un ratito después y se terminó. Jugás con las maderitas como se hizo siempre, porque le anula la cabeza. Hay un tema generacional, yo me hago cargo. Nosotros de chicos jugábamos a hacer cuentas mentalmente. Hoy la chica del supermercado para darte el vuelto de los 90 pesos pone 100 y ahí le dice 10 pesos. Y si le preguntás en el aire no lo sabe decir, cada vez se usa menos, se va atrofiando. Ahora la inteligencia artificial ya ni siquiera hay que pensar, le preguntás tal o cual cosa, te lo dice. Bueno, si vos lo manejás bien, y si no hay que cortarla, no sé ¿qué tenés que cortar en tu vida? ¿Qué arrastrás de muchos años que vos decís, yo esto realmente me está arruinando la vida, me está haciendo mal, es el tabaco, el alcohol, no sé qué es, amistades que no son buenas? Bueno, Señor, voy a empezar a confesarte que a lo mejor no lo quiero dejar. Sé sincero con el Señor. Señor, no lo quiero dejar. Es más, me gusta. Miren que el pecado no es feo, el pecado es lindo. Por eso hay tanta gente atrás del pecado. Tiene malas consecuencias, pero como lindo es lindo. Y a lo mejor tenemos que ser sinceros delante de Dios y Señor, esto no lo quiero dejar. Realmente a esta persona no la quiero perdonar y la quiero seguir odiando, como me dijo una señora una vez, porque es lo único que me queda. Basura le queda. Ese rencor no lo quería soltar, era como una manera que tenía de, no sé, el otro ni se entera a veces que vos estás enojado y vos te arruinás la vida. ¿Cómo se corta? De una vez y para siempre. Algún texto más y ya terminamos. Dijo también, verso 15, dijo también Dios a Abraham, otra vez, la tercera vez, 24 años de silencio, después le habló 3 veces en un día. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, lo cual significa princesa. Y te bendeciré, y también te daré de ella hijo. Ahí se aclaró bien el plan, porque hasta ahora estaría pensando, bueno, Ismael va a tener muchos hijos. De Sara no hablamos todavía, ella tiene 90 y... No se va a llamar más Sarai, se va a llamar Sara, significa princesa, y vas a tener hijos de ella.
La bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. 190. Es estéril. Acá Dios le pone nombre. Ya está. Miren lo que hace Abraham. Verso 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. El nombre Isaac significa risa. En el capítulo 18, la que se ríe es la mujer. Cuando el ángel le hace el anuncio, ella se rió, le causó gracia. Se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, no es que lo dijo a viva voz, estaba delante de Dios, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Qué pasaje, querido. Había un libro que se llamaba Dios me ha hecho reír, de cómo Dios supera tus expectativas. Yo lo testifico siempre que puedo para su gloria. Dios superó mis expectativas. Cuando yo vine al Señor en esos 21 o 22 años, lo único que venía buscando es que me apaguen el ventilador que tenía en la cabeza, que me iba a explotar en cualquier momento, y la desesperanza por la vida. No conocía la vida cristiana, no conocía absolutamente nada, y si alguno me hubiese dicho lo que iba a pasar en el futuro, le hubiese dicho que no sabía lo que estaba diciendo. Dios no solamente me perdonó, puso paz en mi corazón, enderezó mis pasos y no ha dejado de bendecirme todos estos años, de lo cual estoy enormemente agradecido y doy testimonio para la gloria de su nombre. A los 3 años pude formar mi hogar con una mujer que acompaña en mis días hasta hoy, 38 años de casado, 2 hijos que sirven al Señor tan involucrados como el resto de la familia. Gracias a Dios, nueras piadosas, buenas mujeres, y hoy esperamos un nieto. Y pude conocer lugares que nunca hubiese podido conocer a través de este servicio que es la prédica, y personas, y hermanos, y aspectos. Y si alguien me lo hubiese dicho a los 19, me hubiese reído yo también. A veces Dios nos hace reír de alguna manera. Y está diciendo, no será mucho. Si lo traducís, dice, bueno, está bien, ojalá Ismael tenga muchos hijos. Ya con eso me conformo. Yo me conformaba con que me apaguen el ventilador que tenía en la cabeza y el deseo de morirme que tenía todos los días y no me animaba a volarme la cabeza de un tiro. Entonces me iba a dejar morir. Hasta que alguien, una tía mía, me acercó al Evangelio y conocí a Cristo. Y Dios hizo el milagro. Y Dios hizo el milagro en la vida de Abraham. Hermanos, yo no sé qué es lo que Dios te prometió en forma personal. En forma general, compartimos muchas promesas. En forma personal, no sé qué es. A lo mejor está tardando bastante para vos y ya te tendrás a preocupar, es normal, pero si realmente esa promesa está ahí y no se apaga, pasan los años y no se apaga, podemos pensar que realmente es de Dios y en el tiempo de Dios se va a cumplir. Va a superar nuestras expectativas. Dios supera nuestras expectativas. Haberle conocido a Él, haber experimentado la paz de Dios, la presencia de Dios en la oración, es algo que no se puede explicar con palabras. Si el mundo conociese la experiencia de estar delante de la presencia de Dios, aún sin verle, porque yo nunca he visto a Dios con mis ojos, ni le he escuchado con voz audible, sino solamente a través del texto bíblico, si alguno pudiese imaginar lo que significa eso, experimentar la presencia de Dios que trae un descanso a la vida, que te dormís ahí donde estás orando, es una alegría que no depende de lo que te rodea, es algo tan especial. La gente gasta millones para entretenerse, millones de lo que no tiene gasta, para entretenerse. Cuando yo no era del Señor, si estaba pinchado, si estaba mal, como se suele decir, y salía a gastar plata. La que tenía la gastaba, buscaba, al otro día todo es igual, lo mismo, siempre estás insatisfecho. Uno de los grandes problemas de la humanidad es la insatisfacción. Y eso le pasa a gente de mucho dinero, igual está insatisfecha. No, el dinero no lo soluciona el problema. Y tiene buena familia, igual está insatisfecho. Hay una satisfacción que solamente la da Dios, la del alma.
El Señor le dijo una vez a una mujer, el que bebiere de esta agua del pozo que él estaba pidiendo, agua con sale de la canilla, volverá a tener sed. Es natural. Tenés sed, te tomás un vaso, te tomás dos, se te pasó. Pero 5 horas después tenés sed de vuelta. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Qué está hablando? No hay una necesidad mayor que la de agua, el líquido. Es vital para la vida. Pero vos tomás y volvés a tener sed. Bueno, eso es natural. Pero el que bebiere del agua, espiritualmente hablando, ¿no?, que da Dios, su espíritu, no va a tener sed jamás. No va a andar buscando. La gente, yo la imagino de esta manera, no sé si me acompañas, como buscando entre los tachos de basura, ¿no? Abre uno, a ver qué hay. Vieron que hoy, lamentablemente, yo tengo un tacho que parece un Fiat 600 en la puerta de mi negocio, de esos que levanta el camión y lo vuelca. Lo revisan cerca de 20, 30 veces por día. Lamentablemente, pasa una gente, le pone el gancho, a ver qué agarra, y la gente va por el mundo buscando algo. No sabe qué, está buscando algo que le ayude a pasar el momento. Es como levantar tachos y puertas que no dan a ningún lado, como en el laberinto. Esa es la vida de las personas que no conocen a Cristo. Y cuando vos realmente tuviste un encuentro con el Señor y le entregaste la vida, la pusiste realmente en sus manos, nunca más vas a tener sed. Después de haber vivido la experiencia de satisfacción en la presencia de Dios, tu corazón ya no va a buscar más nada. Dijo un salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada quiero yo en este mundo. Dios te bendiga, si no tenés la experiencia, para que la tengas. Hermano mío, si te han hecho una promesa al Señor, esperá. A veces esperan años, algunas esperan años. Algunos hermanos oran por su familia, tal vez sus hijos no son del Señor. Posiblemente no los vean en el camino, mueran antes, puede ser, pero eso no significa que los hijos después con el tiempo vengan al Señor, aunque ellos no lo hayan visto en vida, porque esas oraciones están delante de Dios. Esperar. 99 años. Ya el tiempo, como en el Mundial, estamos jugando el último minuto, ya. Esas cosas para Dios no existen. Señor nos bendiga, nos renueve la esperanza. Si no sos del Señor, hoy mismo entregale tu vida a Cristo sin reservas. No revuelva más los tachos de basura de este mundo, no tiene nada que ofrecerte, ni el alcohol, ni la noche, ni nada. Todo se termina. Todo se termina. Viví varios años esperando que se haga de madrugada, cuando no era del Señor. ¿Qué iba a hacer? ¿Me iba a quedar en mi casa? Salía a perder tiempo con algunos de mis amigos. La mayoría de la gente sale a perder tiempo. El lunes se cuentan mentiras en el trabajo y todo. La realidad es que perdió tiempo, tomó frío, tiene sed de vuelta. No alcanza. Bueno, mis queridos, el Señor les bendiga.